Hola a todos, vamos a continuar con las reflexiones sobre las lecturas que hemos estado haciendo estos meses. Esta vez vamos a discutir la vida y los objetos cotidianos, costumbrismo y naturaleza muerta, que es un capítulo del libro Cómo mirar un cuadro de Susan Woodford. Primero podríamos mencionar que Susan Woodford es una escritora y académica sobre historia del arte estadounidense. Ella nació en 1938 y continúa trabajando. Tiene un BA en Harvard, tiene un doctorado en Columbia y es una de las educadoras del arte e historiadoras más famosas del occidente. Este libro, Cómo mirar un cuadro, fue publicado en 1983 y justamente este capítulo, que se llama La vida y los objetos cotidianos, costumbrismo y naturaleza muerta, va a ser una breve reflexión sobre cómo la historia del arte ha utilizado los objetos cotidianos para representarlos con podríamos decir, un simbolismo moral o un simbolismo específico para cada época. A esto nos referimos concretamente con los movimientos del barroco que reflexionaron sobre los objetos a través de los bodegones, o anteriormente a ellos todos los artistas costumbristas, sobre todo holandeses, que empezaron a representar lejos del arte religioso la cotidianidad de Holanda en el siglo XVII. Asimismo, la autora comienza a narrar la historia del arte desde los objetos con el arte holandés del siglo XVII al que nos referíamos, con un movimiento específico llamado costumbrismo o cuadros de costumbres. Estos eran cuadros que los pintores holandeses pintaban sobre los nobles o las altas familias holandesas y su vida cotidiana, con dos razones. La primera, pues representar la realidad de estos nobles que muchas veces comisionaban los cuadros que se pintaban, y la segunda, para hacer una crítica con mucha ironía sobre los excesos y la vulgaridad de la vida de la oligarquía holandesa del siglo XVII. Estos mismos pintores, además de pintar a los ricos, también hicieron muchos cuadros sobre las costumbres cotidianas de la clase media y la clase baja, sobre todo de los campesinos, también de la gente trabajadora en las ciudades. Entonces tenemos ambos contrastes, tanto la vida cotidiana de las élites como la vida cotidiana del pueblo. Estas representaciones costumbristas también pudieron haber sido peleas de tabernas, fiestas familiares, actividades como el trabajo, el transporte, y en las escenas de los nobles van a haber muchísimas actividades representadas de manera absurda, como podrían ser reuniones entre primos, como los padres no cuidaban a sus hijos, algún exceso o extravaganza de fiesta familiar o de fiesta con los amigos, etc. La autora comienza a darnos varios ejemplos de cuadros que van a ilustrar cómo los artistas retrataron las costumbres y la vida cotidiana del siglo XVII. El primero es El hogar disoluto de Jan Steen. Jan Steen fue un artista holandés que nació en 1626 y murió en 1779, y este cuadro es de 1664. Entonces estamos hablando de justamente esta etapa de el arte holandés que salía y terminaba de representar el arte religioso que estaba siendo sumamente popular en toda Europa, especialmente en Italia y en Francia, con artistas tan famosos como Bernini, por ejemplo, que representó tantas imágenes en escultura de la mitología griega y de la religión católica. El arte holandés se aparta completamente del arte religioso y comienza a hablar de la vida cotidiana. Entonces, en El hogar disoluto tenemos una escena absurda y vulgar y hasta cierto punto desordenada. En el centro del cuadro podemos observar al matrimonio de la casa, un hombre que parece estar borracho y su esposa con un escote bastante vulgar ofreciéndole otra copa de vino.
Atrás de ellos podemos observar a estos criados que están entreteniéndolos con música y a una mujer que está tratando de limpiar el desorden. Y al otro lado del matrimonio observamos a lo que podría ser la niñera de los niños, completamente dormida y cansada, con los niños desesperados tratando de obtener su atención en una casa que parece desordenadísima. Hasta abajo del cuadro vemos un plato de comida que está tratando de comerse un perro, y arriba de los niños hay un mono que está tratando de jugar con los objetos de la casa. Es verdaderamente algo que podríamos decir caótico, pero Strong está tratando de reflejarlo como el exceso y la vulgaridad de esta familia noble que simplemente tiene tantas cosas que ya ni siquiera pues le molesta vivir en esa clase de desorden. También está hablando un poco sobre el mal ejemplo que le están dando los padres a sus hijos, del lujo y del lujo que desarrolla un exceso vulgar que ya solamente se convierte en desprecio hacia la vida misma. Y pues por supuesto el cuadro está lleno de ironía hacia la representación de esta gran nobleza que no es para nada como bien vista o lujosa, así como se pensaba. Y pues los objetos de este cuadro son los que verdaderamente nos están reflejando de qué tipo de familia se trata. Hay muebles elegantes, hay muchísimos adornos, hay alfombras, ellos están vestidos con ropas que solamente podrían utilizar si fueran una familia adinerada. Además tienen criados, ¿verdad? Entonces, pues los objetos del cuadro nos demuestran qué tipo de familia es a la que pertenece esta escena. Entonces, pues Susan Woodford está hablando de este cuadro específicamente para reflejar cómo la vida cotidiana se representaba a través de los objetos. El siguiente cuadro, La cosecha, de Peter Bruegel el Viejo. Este es un cuadro de 1565 que está hablando sobre pues la cotidianidad de la vida campestre y el trabajo del pueblo, el trabajo del campo. Podemos observar que todas las personas que están en este cuadro están sumamente agotadas. Los colores tan vivos del amarillo y el verde están haciéndonos saber que se trata de un día muy caluroso. Estos cuadros de Peter Bruegel el Viejo representaban los meses del año y las estaciones, y aquí estamos hablando del verano en su máxima expresión. Los trabajadores están exhaustos, están descansando en la sombra de los árboles, están desplomados en la milpa. Entonces, en comparación al cuadro anterior que estábamos viendo, los objetos de este cuadro nos representan pues que el trabajo del campo, en vez de ser esa lujuria del cuadro anterior, es sumamente exhaustivo. Esto estaba pasando al mismo tiempo, mientras los campesinos estaban en el cuadro de Bruegel pues cosechando la comida. Los ricos en Holanda estaban pues desperdiciando todos estos lujos de la manera en la que Jan Steen nos estaba comentando. Entonces, pues este es un cuadro que reflexiona también sobre la vida bucólica, ¿verdad? Sabemos que son campesinos por la forma en la que están vestidos. Los objetos del cuadro al mismo tiempo son objetos de trabajo, es indumentaria que les está permitiendo hacer las cosechas que les corresponden. Entonces, pues es una escena de una cotidianidad desgastante, pero al mismo tiempo, pues de una cotidianidad real. Peter Bruegel el Viejo está representando los meses del año a través de cómo estas personas están experimentando las condiciones de sus trabajos en condiciones verdaderamente pues difíciles. También podemos entender que este cuadro no solamente está hablando de los campesinos europeos de 1565, sino que también las mismas cosechas que se dan en Guatemala en el siglo XXI, pues tienen las mismas condiciones y se ven exactamente igual. Hay unos montículos del lado derecho del cuadro que están representando pues las cosechas que ya fueron producidas, y estos mismos especies de como las culturas que se nos están presentando siguen haciéndose y produciéndose hoy en día de la misma manera.
El siguiente cuadro al que se va a referir Susan Woodford para hablar sobre las costumbres y cómo los objetos pues plantean la idea de una escena cotidiana es El vagón de tercera del pintor Honoré Daumier. Este es un cuadro que se pintó entre 1862 y 1864 en Francia, y pues este cuadro es parte de la corriente del realismo. Esta es una corriente que era sumamente crítica con las élites de la época y planteaba reflexionar sobre cómo la realidad era una realidad completamente desigual, en la que los pintores podían reflexionar sobre lo que no estaba siendo ni escrito ni visto en ninguna parte de la vida, básicamente. Pues El vagón de tercera es un cuadro que reflexiona sobre un vagón de tren de tercera clase. Entonces vemos que hay en el fondo del cuadro muchísima gente amontonada y alienada completamente de los otros. Nadie conversa entre sí, todos están en sus propios pensamientos, absueltos en su propia realidad, una realidad difícil. Vemos que es gente que se trata de una gente pues de un estrato social bajo que no puede pagar tampoco un vagón de tren exclusivo para ellos, ¿verdad? Y esto se acrecenta cuando en el primer plano del cuadro hay dos mujeres y dos niños. Una de estas mujeres está dándole pecho a su hijo y la otra está sumamente cansada. Podemos verlo a través de sus ojos y las arrugas de su piel, con un pequeño niño que está jugando en el vagón completamente pues sin conocer lo que está pasando a su alrededor. Entonces, pues este es un cuadro muy famoso que habla sobre la cotidianidad del pobre en la ciudad. El realismo, como les comentaba, era un movimiento europeo en el que se trataba de reflexionar sobre la vida desde la realidad, de una manera realista, ¿no? Hablando sobre cómo los pobres vivían en su situación y cómo los ricos, pues así como en este cuadro de John Steen que hablábamos al principio, desperdician su riqueza y son completamente absurdos y vulgares. Entonces era un movimiento crítico en el cual se trataba de representar la vida cotidiana del pobre y hacer una parodia de la vida cotidiana del rico. Este es uno de los cuadros más famosos del movimiento realista y al mismo tiempo fue uno de los precursores del posterior expresionismo por su estilo. Es un estilo muy difuso, muy difuminado, en el que las formas del fondo, por ejemplo, apenas son perceptibles. No podemos comprender tampoco a totalidad cada figura. Pareciera que están escondidos en una penumbra o que dentro de su mismo grupo son una masa completa en vez de individuos personalizados. Al mismo tiempo es algo que parece muy nebuloso. El trazo del pintor está apareciendo sin una definición muy clara. Son más campos de color que líneas precisas que delimitan a cada figura. Y en las figuras del primer plano, pues los colores se acrecentan un poco más, son un poco más visibles, más claros, dejan de ser tan tenebrosos, porque es importante para el pintor representar a estas personas que básicamente son la realidad de la clase baja de Europa, específicamente de Francia en este caso. Y pues estas mujeres que están en el vagón se les ve cansadas, al mismo tiempo el hecho de que sean madres y que o tal vez una de ellas es la abuela, son mujeres trabajadoras que están llevando el pan a sus casas en un tren en el que les permite transportarse con lo que pueden pagar. Entonces, eso es lo que podemos observar. Los objetos de este cuadro básicamente son muy pocos. Vemos lo que llevan las mujeres en manos, pero básicamente es un cuadro sobre las personas. En este caso, la vestimenta que lleva cada uno es lo que podría representarnos a qué estrato pertenecen. Eh, pero los objetos en este caso son mínimos y más es las personas y cómo están comportándose los que nos revelan qué tipo de escena es. Y finalmente, pues Susan Woodford comienza a nombrar otros cuadros que representan la vida cotidiana. Uno de ellos es una ilustración de febrero del libro Las muy ricas horas del Duque Berry. Este es un libro sumamente viejo de 1410
en el que los ilustradores, que son una familia de hermanos, los hermanos Lindbergh, hacen un calendario para el Duque Berry y es un calendario ilustrado. Entonces cada mes representa con una escena iluminada una estación del año y al mismo tiempo lo que podría suceder en este mes. Y en el caso de febrero se trata de una situación nevada en el que pues hay una familia que está con mucho frío. Esto se nota porque la casa de ellos está abierta y podemos observarlo a través de la forma en la que están reunidos en el fuego y cómo están cubriendo sus manos, cómo están en posiciones encorvadas para poder protegerse del frío y pues toda la situación de afuera, como lo vemos en esta situación pues de condiciones climáticas muy fuertes. Entonces, Susan Woodford menciona esta frase de este mes de este libro para poder hacer una alusión a cómo desde el inicio de la historia del arte, 1410, como mencionábamos antes, las costumbres y la vida cotidiana del hombre siempre ha sido un tema recurrente. Si bien el arte holandés del siglo XVII y todo el barroco pues pretendían hacer un énfasis más grande en la cotidianidad, desde 1410 y antes la cotidianidad de las personas ha sido un tema importante al que Susan Woodford quería referirse. Y luego pues continúa haciendo un recorrido histórico por otras pinturas más modernas. Se refiere concretamente, por ejemplo, a El almuerzo a bordo de un barco. Es una pintura de Renoir de 1881 en el que la élite francesa está teniendo un almuerzo en un bote privado, sumamente arreglados y elegantes, pero podemos saber que hay un calor tremendo porque los hombres están ya sin sus sacos, en camiseta. Entonces, pues es un cuadro que habla también sobre la realidad y la cotidianidad francesa de la época. Pero básicamente lo que está haciendo Susan Woodford es un recorrido histórico por varias pinturas y varias piezas que representan la cotidianidad y luego habla concretamente ya de la naturaleza muerta, que la naturaleza muerta fue un movimiento preciso entre el siglo XVI y el siglo XVII en la que los pintores dejaban de pintar escenas de la realidad o escenas religiosas para enfocarse únicamente en la representación de objetos. Entonces, estos eran pinturas de fruteros, de vasos, de copas, de mesas ordenadas, de flores, de carnes, muchas veces arreglados de una manera que se miraba, que se viera como esplendorosa o llena de lujo. También habían muchísimas flores representadas en arreglos florales. Desde la época romana, cuando se presentaban imágenes de objetos, muchas veces existían cráneos humanos que estaban representados en estas formas. Esto como una idea de pues, la transitoriedad de las cosas y la reflexión de la muerte. Las frutas, las flores que también se representaban, pues sabíamos que en ese momento estaban vivas, pero que después iban a marchitarse o a pudrirse. Entonces es una escena en el tiempo que representa pues la vivacidad de las cosas y al mismo tiempo la belleza de las mismas, siempre con la intención de que estas cosas hoy están allí presentes, pero que en algún momento van a morir. Esto pues después se continuó hacia la tradición del siglo XVI y XVII, incorporando los cráneos en estas naturalezas muertas. Y estos cráneos tenían la misma intención moral de hablar sobre la muerte y la transitoriedad. Muchos artistas que hicieron cuadros así fueron Leonardo da Vinci, Durero, el mismo Caravaggio, y después fue una tradición tan fuerte que artistas como Van Gogh, Cézanne, pues continuaron haciéndolo y hasta hoy en día el bodegón o la naturaleza muerta es uno de los grandes temas del arte. Susan Woodford también menciona que pues el tema del bodegón fue tan importante que comenzó a llamarse vanitas, las vanitas representando esta idea de la vanidad de las cosas, la vanidad de las cosas en el sentido de las cosas luciendo su propia belleza, las frutas y las flores como un símbolo de pues
el abastecimiento, ¿no? Como de que existe la posibilidad de estas cosas de lujo. Las frutas siempre van a ser frutas que están en el punto perfecto, las flores están rebosantes de color, son flores que explotaron de belleza. Y pues la vanidad de las cosas se refiere entonces a estos cuadros de objetos preciosos que están siendo representados de la mejor manera posible. También Susan Woodford menciona que en la contemporaneidad los bodegones continúan haciéndose con objetos cotidianos y menciona el concreto ejemplo de Andy Warhol y las sopas Campbell, que son latas apiladas en una, podríamos decir, representación automática, en el cual solamente están pues las latas representadas tal cual. Y Susan Woodford hace un comentario sobre cómo esto continúa siendo un bodegón porque está representando a objetos cotidianos como arte y sobre todo a objetos cotidianos como el personaje principal de la pintura. Entonces, pues una idea que podríamos continuar haciéndonos es qué podría ser un bodegón o una naturaleza muerta hoy en día. Entonces, pues básicamente la lectura de hoy, más que un cuento de literatura, es un recorrido histórico por la historia del arte, por la historia de cómo el arte ha representado la realidad y la cotidianidad y cómo los objetos han apoyado a la representación de esa naturaleza y de esa costumbre de los humanos, como un diálogo muy cercano entre el objeto y la vida cotidiana de las personas. Entonces, para poder acercarnos un poco más a la lectura, quiero pedirles que tengan a la mano un papel o un cuaderno para poder escribir las respuestas a las preguntas de esta sesión. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué crees que los objetos cotidianos son interesantes para los artistas? Estamos hablando que los artistas anteriores al siglo XVI y XVII, específicamente anteriores al costumbrismo, el naturalismo y las expresiones de los bodegones, estaban únicamente dedicados a la representación de cosas divinas. Esto desde la mitología griega y romana como la religión católica. Entonces, lo que representaba el arte era santos, vírgenes, imágenes de la pasión de Cristo, o pues escenas de la mitología religiosa grecolatina. Esto porque el arte pues primero tenía una función didáctica en el sentido de la evangelización y después o anteriormente, dependiendo de en qué tiempo nos situemos, pues la mitología griega nos servía como una representación moral de las enseñanzas de estos semidioses o de estos personajes fantásticos que tenían actitudes humanas y entonces pues comunicaban o enseñaban a las personas una capacidad moral. Pero en el siglo XVI y XVII esta necesidad didáctica del arte se rompe. Ya no nos interesa que el arte nos enseñe nada, sino que nos interesa que el arte funcione para la vida, que le funcione a las personas como representaciones de su propia vida. Al mismo tiempo el arte funciona como un archivo de lo que sucedió. Y hoy podemos entender cómo era la vida de estas personas a través de las pinturas que se hicieron de ellos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué los artistas de alguna manera estarían interesados en los objetos? ¿Qué son los objetos para los artistas? ¿Por qué son importantes o por qué son interesantes para un artista los objetos? La segunda pregunta es, si crees que cualquier objeto podría ser una obra de arte. Hoy en día nos topamos con muchas críticas hacia el arte contemporáneo sobre que un artista colocó un vaso de agua en una mesa y eso ya es una obra de arte, pero si ese artista hubiera sido Caravaggio en el siglo XVI y él hubiera pintado un vaso de agua sobre una mesa, hoy lo estaríamos hablando como la gran obra maestra del barroco y sería lo mismo, solo que estaríamos hablando de pues una pintura al lado de un objeto real.
Entonces, ¿cuál sería la razón de una crítica así? Si desde siempre los artistas han estado interesados en los objetos más mundanos y cotidianos. Pero la segunda pregunta entonces sería si ustedes creen que cualquier objeto puede ser una obra de arte. ¿Por qué sí o por qué no? La tercera pregunta es, ¿por qué crees que los artistas dejaron de pintar temas de religión para pintar escenas cotidianas? ¿Qué crees que sucedió en la historia para que los artistas dejaran de representar los temas de los que habíamos hablado antes, como la religión y la mitología griega, para representar cosas de la realidad que les tocó vivir? ¿Por qué crees que hicieron ese cambio? La cuarta pregunta es, ¿por qué crees que el arte utiliza la cotidianidad como un tema? Esto es diferente a la segunda pregunta que hablaba de los objetos y los artistas, porque la pregunta habla sobre la cotidianidad como un interés para el arte. ¿Por qué el arte utiliza la cotidianidad como un tema? La quinta pregunta tiene que ver con lo que dice la autora. La autora dice, todo tipo de objetos inanimados es tema adecuado para una naturaleza muerta, para que la habilidad del pintor nos haga percibir de repente las propiedades artísticas que hay en las cosas cotidianas. ¿Qué piensas de esta frase? Recordemos que lo que está diciendo la autora es que todos los objetos pueden servirle a un artista porque los artistas van a tomar estos objetos y hacerlos artísticos en sus cuadros. Entonces, ella está hablando de esta posibilidad del artista de convertir cualquier objeto en arte o al mismo tiempo de convertir cualquier objeto en algún elemento interesante. ¿Por qué un vaso tendría que interesarnos de cualquier otra forma que no fuera utilitaria? ¿Qué más podría ser un vaso si no es un simple vaso para tomar agua, verdad? ¿Cómo los artistas pueden tomar el permiso de ver cualquier objeto y encontrar nuevos usos, nuevas formas, nuevos significados para él? ¿Qué piensas de esta frase de la autora? La sexta pregunta es, ¿por qué las latas de sopa de Warhol son un bodegón? Susan Woodford defiende esta pieza específica de Warhol como bodegón, entonces me interesaría saber, ¿por qué crees tú que esta pieza de Warhol es un bodegón para Susan Woodford? Y la última pregunta es, ¿qué elementos de la cotidianidad utilizarías hoy para tu propio bodegón? Y esta pregunta quisiera que la respondieran con un dibujo. Puede ser un dibujo, un garabato, o si quieren y tienen tiempo pueden hacer una pintura o un pequeño dibujo un poco más elaborado sobre tu propio bodegón contemporáneo. Sabiendo qué es un bodegón y cómo los artistas del siglo XVII y XVIII utilizaron los objetos cotidianos para representar estas calidades morales y sobre la vida misma, ¿cómo ustedes podrían hacer su propio bodegón con objetos de hoy? Esas básicamente son las preguntas y este es el recorrido histórico que hizo Susan Woodford por algunos cuadros de las costumbres y de los objetos. Espero sus respuestas.